más de 3.7 billones de dólares en activos, más de 5.100 oficinas y más de 250.000 empleados. Esta es la banca más grande de Estados Unidos. Esto es JP Morgan Chase. La autoridad y el poder de JP Morgan son innegables. Pero, ¿cómo JP Morgan llegó a convertirse en uno de los mayores bancos del mundo? ¿Quién está detrás de su éxito? ¿Y por qué empezó como un proveedor de agua purificada para los residentes de Nueva York? Y ahora, prepárate para un viaje en el tiempo, ya que volvemos al finales del siglo XIX, en los tiempos en que Estados Unidos aún no era una de las economías más grandes del mundo y el mercado estadounidense todavía era emergente. Allí, en Wall Street, en una pequeña firma bancaria, se encontraba un joven prometedor llamado John Pierpont Morgan. John fue fuertemente influenciado por su padre, Junius Morgan, quien era un banquero bien establecido. A principios de 1850, Junius llegó a ser socio de una firma con sede en Londres, lo que le dio acceso a la riqueza europea. Por lo tanto, quería que su hijo buscara nuevas conexiones y descubriera oportunidades de inversión en el mercado estadounidense. Y si bien JP Morgan Chase se construyó sobre la base de más de 1.200 instituciones predecesoras, nadie negará la importancia de la figura de John Pierpont Morgan. Como joven proactivo, John Pierpont Morgan no se sentía inspirado trabajando como un oficinista de Wall Street. Por eso, en 1861 fundó su primera empresa y rápidamente creció su reputación como banquero confiable. El momento fue perfecto. La economía americana finalmente vivió un verdadero boom después del fin de la Guerra Civil. Sin embargo, JP Morgan ya estaba cansado de la industria bancaria a sus cortos 33 años. Y si no fuera por su padre, el joven pudo haberse retirado. Pero Junius Morgan no dejó que esto sucediera, así que le ofreció a su hijo una nueva asociación con el banquero experto de Filadelfia, Anthony Drexel. Y así se estableció Drexel Morgan & Co. en 1871. Esa misma empresa se transformó en JP Morgan & Co. unos 24 años después. En aquel momento, JP Morgan estaba invirtiendo activamente en el ferrocarril y se convirtió en uno de los líderes de la industria, conocido por su enfoque dinámico. No poseería acciones pasivamente, sino que desempeñaría un papel activo en la gestión corporativa. Al comienzo del siglo XX, JP Morgan alcanzó nuevos picos profesionales. Decidió meterse en la industria del acero y repetir el escenario utilizado con el ferrocarril, la cual implicaba consolidar muchas empresas pequeñas en una gigante. Para esto, JP Morgan compró Carnegie Steel Company y en 1901 formó United States Steel Corporation, valorada en $1.400 millones, lo que se convirtió en la primera corporación de unos $1.000 millones. En ese mismo año, JP Morgan fusionó dos ferrocarriles más grandes de Estados Unidos para crear Northern Security Company, pero no duró mucho. La empresa fue demandada y disuelta bajo la presidencia de Roosevelt para evitar el monopolio ferroviario. A este punto, el público empezó a temer el poder de JP Morgan. Algunos decían que estaba cerca de ser dueño del país entero. Incluso dos presidentes estadounidenses le pidieron salvar la economía nacional durante la crisis, incluyendo irónicamente a Roosevelt, quien enjuició al banquero. La influencia de JP Morgan era innegable. El día de su funeral, la Bolsa de Valores de Nueva York se cerró hasta el mediodía. Este tipo de honor generalmente se reservaba solo para jefes de Estado. Después de la muerte de John Pierpont Morgan en 1913, su hijo Jack asumió su cargo como socio principal de JP Morgan & Co. y la compañía continuó creciendo activamente. En los 1920, JP Morgan ya era uno de los principales bancos del mundo. La empresa expandió su presencia no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y más allá. Aunque John Pierpont Morgan desempeñó un papel destacado en la formación de JP Morgan Chase, también había otra parte de la historia. Y esa se da en 1799, el año de fundación de Manhattan Company. En aquellos tiempos, los residentes de Nueva York tenían un acceso limitado al agua limpia, lo que provocó una rápida propagación de enfermedades y una grave epidemia de fiebre amarilla.
Fue entonces cuando Alexander Hamilton y Aaron Burr decidieron mejorar la situación sanitaria y establecer un proveedor de agua purificada, Manhattan Company. Al principio parece que no hay ninguna conexión entre un proveedor de agua y la industria bancaria. Sin embargo, debes saber que conseguir una licencia bancaria en aquella época era difícil. Por eso, al aprobar la apertura del proveedor de agua, Hamilton y Burr agregaron una cláusula inusual a la carta, permitiéndoles abrir un banco. De una manera u otra, esta carta fue aceptada por el gobernador de la ciudad. Así que dentro de solo 6 meses nació The Bank of Manhattan Company. Curiosamente, la carta de esa empresa se convirtió en una plantilla popular para abrir bancos con menos complicaciones. Otro gran jugador, Chemical Bank, también comenzó lejos de las finanzas, produciendo medicinas, pinturas y tintes bajo el nombre de New York Chemical Manufacturing Company. Durante los siguientes siglos, tanto Bank of Manhattan Company como Chemical Bank pasaron varias fusiones. Las más notables fueron en 1955, cuando Manhattan Bank Company y Chase National Bank, el tercero más grande de Estados Unidos, se fusionaron para crear Chase Manhattan Bank. Y en 1996, Chemical Bank se fusionó con Chase Manhattan Bank y se convirtieron en la mayor empresa bancaria de Estados Unidos, con casi $300,000 millones en activos. Además de múltiples fusiones financieras, la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por el rápido desarrollo de la industria bancaria. Nuevas tecnologías salieron a relucir, como la banca electrónica, las tarjetas de crédito, los cajeros automáticos, y uno de los principales pioneros de la banca tecnológica fue Chase Manhattan Bank. En el 2000, JP Morgan se fusionó con Chase Manhattan Bank y se convirtió en JP Morgan Chase & Co., la empresa que conocemos hoy, y es uno de los mayores bancos del mundo. Pero la consolidación no se detuvo allí. En 2004, JP Morgan Chase creció aún más, fusionando con Bank One. Hoy mencionamos muchísimas consolidaciones porque, imagínate, JP Morgan y sus predecesores participaron en casi 1/4 parte de todas las funciones bancarias del último siglo, tal cual como lo ves en pantalla. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. Cuando la crisis financiera llegó en 2008, JP Morgan Chase estaba mejor preparado que los demás. Harvard Business Review incluso señaló que fue quizás el banco más saludable de Estados Unidos. Sin embargo, JP Morgan Chase aceptó un rescate de $25,000 millones de la Reserva Federal. La factura total de rescate financiero alcanzó unos $700,000 millones aquel año. Sin embargo, la situación de JP Morgan Chase no estaba mal. Incluso el gobierno pidió que el banco ayudara a salvar la economía, adquiriendo 2 compañías que estaban al borde del colapso. Y estas fueron Bear Stearns y Washington Mutual, popularmente conocido como WAMU. Más tarde, en una entrevista para CNBC, el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, reveló que la compra de Bear Stearns fue un error. I would not have done Bear Stearns. Incluso en la tormenta financiera, JP Morgan Chase se mantuvo estable, continuó desarrollándose y las cifras lo demuestran. Desde el año 2009, el crecimiento de las acciones de JP Morgan supera el índice bancario Nasdaq. Aunque claro, como cualquier institución financiera, JP Morgan Chase también estuvo involucrado en varios escándalos, pero eso ya es un tema para otro episodio. Y esa es la historia de uno de los bancos más influyentes del mundo. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? Déjame saber en los comentarios. Y aprovecho para invitarte a que veas este episodio en pantalla.